Bueno chicos, hola. Vamos a ver este video que voy a mostrar va a ser dividido en dos partes. Primero, vamos a ver el romanticismo en Argentina y qué características tomó acá de manera local el romanticismo. Antes de empezar a hablar del romanticismo en Argentina, tengo que hablar del romanticismo en general. Este, mm, en Europa prevalecía una especie de positivismo. Un positivismo es una teoría filosófica que afirma que se puede llegar al conocimiento solamente a través de la experiencia, a través de lo empírico, o sea, de la experiencia. Todo aquello que manifiesta ideas absolutas no tenía ningún sentido, o por lo menos no era un objeto de especulación para el hombre, es ocuparse de la existencia de Dios, del alma. Si no se puede comprobar, ¿qué sentido tiene eso? Si no se puede verificar eso, ¿qué sentido tiene? De modo que el positivismo es una visión realista y práctica de la vida. Esto era una filosofía que imperaba en el siglo XVIII, digamos, ¿no? En ese mismo siglo va surgiendo un movimiento artístico que opone a esta razón ilustrada, a esta razón eh, eh, que era una especie de dios, digamos, de diosa para los hombres de la Ilustración, o sea, para aquellos que habían inspirado la Revolución Francesa, como qué sé yo, Montesquieu, Voltaire, y otros autores, Rousseau. Una parte, una parte de la obra de Rousseau, mostraban una especie de hacer hincapié en la sensibilidad, en la emoción, en la pasión, por sobre la razón. Es decir, eh, era un movimiento irracional, para decirlo de alguna manera, que oponía esa pasión irracional, esa emoción, esa emocionalidad por sobre la razón, sobre ese positivismo, digamos, ¿no? Es una visión apasionada, una visión eh, de la realidad de una manera, para decirlo más claramente, es una visión hostil a la realidad. El romántico no está conforme con su mundo y quiere cambiarlo. Y esa pretensión de cambiar el mundo hace que se sumerja en una especie de angustia porque hay una especie de enfrentamiento a su propia idealidad acerca de cómo tiene que ser el mundo, cómo tiene que ser su realidad o su contexto, contra la realidad misma, digamos, que se niega a entrar dentro de las leyes o normas que quiere imponerle el hombre romántico. Entonces es un enfrentamiento entre el sueño y la realidad, para decirlo de alguna manera, entre el sueño del romántico, cómo debe ser el mundo, y la realidad de cómo es el mundo. Bien, ahora vamos a ver quién es el que introduce el romanticismo en Argentina. Esto está interesante, ojo con esto, porque el que introduce el romanticismo en Argentina es Esteban Echeverría. Lo que tiene lo que tiene de extraño este movimiento en Argentina es que no viene a través de España. Es decir, generalmente España era la que traía las novedades a Argentina, al Río de la Plata, para decirlo de alguna manera. Pero esta vez no, esta vez viene a través de Esteban Echeverría, que se había ido a estudiar a Francia. Entonces, al volver, al regresar, trae esa novedad que es el romanticismo, pero ya no entra a través de España, sino que entra a través de un argentino. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no solamente rompimos en lo político, sino también rompimos en lo cultural con España. Había una pretensión de independencia espiritual de lo que llamábamos hasta hace muy poco la madre patria, o lo que algunos todavía llaman la madre patria. Es decir, es como si quisiéramos romper esa especie de tutelaje cultural y espiritual que España tenía sobre nosotros. Habíamos roto las cadenas, pero faltaba eso, faltaba esa especie de libertad. Bien, eh, cuando este hombre, Esteban Echeverría, trae entre 1825 y 1829, trae estas ideas románticas, esa tiene un tinte casi político, vendría a ser. No es que el romanticismo era solamente político, pero acá adquiere características políticas. ¿Por qué? Porque, bueno, en lo que está buscando, la filosofía del romanticismo es la búsqueda de libertad. Entonces eso se adecua al momento histórico de acá, del Río de la Plata, porque es lo que estaba buscando, independencia e identidad nacional. Independencia no solamente, ya como le dije, política de España, sino cultural, y al mismo tiempo una especie de identidad nacional. ¿Quiénes somos? El romanticismo alimentaba como filosofía que cada comunidad encontrara sus propias raíces, encontrara su propio folclore, sus propias tradiciones. Acá pasó exactamente lo mismo. El romanticismo trataba de buscar a través de los hombres que eran románticos, encontrar aquello que demostrara qué es lo que somos.
encontrar la raíz de nuestro ser, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, a través del folclore, a través de las tradiciones, a través de la búsqueda de cosas en común acá en esta comunidad, en el Río de la Plata. Bien, había entonces la necesidad de los autores eran hombres comprometidos con la realidad de estos autores románticos, es decir, que no solamente escribían, sino también que producían este, obras importantes, pero que tenían una pretensión, una finalidad, que era conseguir esta especie de proseguir con la lucha por la libertad. Al mismo tiempo, sus producciones literarias eran instrumentos de lucha, eran como espadas con las que se enfrentaban con esa realidad a la que querían modificar. Es decir, no producían solamente por el placer de entretener, sino también por el placer de transformar la realidad. En esto puede pasar en El Matadero, el Martín Fierro de José Hernández, el Matadero de Esteban Echeverría, me refiero, digamos, ¿no? El Facundo de Sarmiento. Es decir, esas obras son concebidas a través de el ideario romántico local. Entonces son hombres influidos del romanticismo, cuyas obras son ni más ni menos que instrumentos de combate, para decir sus propias verdades. Entonces, la búsqueda de libertad de esta filosofía romántica está asociada acá, en el Río de la Plata, a la idea de independencia y a la idea de identidad nacional. Independencia, más que nada de lo cultural de España, y la identidad nacional, buscar las raíces que nos dice, que señala quiénes somos, qué somos, qué destino tenemos, hacia dónde vamos todos juntos como comunidad. Buscar en el folclore, buscar en las tradiciones, como le decía, eso que nos hace propio de acá, de esta tierra. Bueno, en cuanto al ideario romántico local, eh, se caracterizó por la búsqueda de independencia, como dijimos, y enfrentamiento a Rosas. La búsqueda de independencia ya lo dije, y el enfrentamiento a Rosas. En lo político, eso marcó acá el romanticismo. A Rosas como el símbolo de aquello que nos priva de la libertad, como aquello que representa lo oscuro, como la tiranía, como aquellos que que había que romper con Rosas, porque de alguna manera hay que romperlo a Rosas también, porque no hay libertad individual si no hay libertad social y política. Es decir, la libertad del romántico, la íntima libertad, la libertad profunda del romántico, se asocia con la idea de libertad social y libertad política, que no se lo censure, que no limiten sus libertades. Es decir, una libertad que es de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Eso por un lado. Segundo, podemos señalar que en lo religioso también hubo una oposición a la iglesia. ¿Por qué se oponía a la iglesia? Esto está muy bien reflejado en el Matadero. Se oponía a la iglesia al romanticismo local porque la iglesia era cómplice de Rosas. La iglesia estaba asociada a Rosas. Lo que hacía la iglesia era nada ni más ni menos que domesticar a los hombres, y esto está señalado en el Matadero, domesticar a los hombres para que aceptaran la dictadura rosista. Entonces, los románticos veían en la iglesia una especie de complicidad con Rosas. Bien, y por otro lado, en lo económico, el liberalismo, el savoir-faire, lo que se llama el dejar pasar, dejar hacer, es decir, le voy a decir en francés, pero mi pronunciación no es buena, es decir, el liberalismo económico lo que propone es, bueno, ustedes ya lo saben, no sé en qué material habrán visto por ahí, pero el liberalismo económico lo que propone es que el Estado no se inmiscuya en las relaciones comerciales. Es decir, un dejar hacer, dejar pasar, dejar que el mercado se regule a sí mismo. Eso ellos lo veían como un acto de libertad económica, digamos, ¿no? Y hacia ahí apuntaba el romanticismo, digamos, ¿no? Bien, y por otro lado, también en lo económico, pero en otro aspecto, también el afán de progreso. Sería el quinto punto, el afán de progreso. ¿Y a dónde apuntaba este progreso? ¿A qué países se observaba como progreso? Bueno, los países como progresistas en aquel momento eran Francia, Inglaterra, en Europa, por ejemplo, París como el centro, ¿no? de ese progreso, y en el caso, por ejemplo, de Sarmiento hacia Estados Unidos, hacia los pensadores norteamericanos, digamos, ¿no? Es decir, había dos miradas, una al Estados Unidos pujante y por otro lado a la Europa milenaria, que
que le había marcado desde la Revolución Francesa a todo el mundo cuál era el camino para llegar a la libertad. Bien, entonces, eh, ¿cómo fue el romanticismo desde lo literario? Una cosa que tenían los románticos, creaban personajes que eran casi iguales a sí mismos, es decir, los personajes románticos de alguna manera eran parecidos a sus propios autores. ¿Por qué? Porque el héroe romántico, el héroe romántico, el héroe de las novelas románticas, vamos a poner un ejemplo, Guillermo Tell, por ejemplo, pongamos el ejemplo, Martín Fierro, o por poner otro ejemplo, Jean Valjean de Víctor Hugo, perdón, de Los Miserables, todos los tres eran perseguidos, eran incomprendidos, eran forasteros en una sociedad que no los aceptaba, y forasteros ellos mismos, que se sienten que la sociedad a la que pertenecen, o al mundo al que pertenecen, no lo entienden como propio. Es decir, tienen una mirada hostil hacia ese mundo y quisieran cambiarlo, quieren modificar esa realidad. Pero la angustia es que no lo pueden cambiar. Es decir, la angustia es encontrarse con la realidad que es inmodificable. Entonces, eso lo sumerge en una especie de abismo, y ese abismo produce la angustia. De ahí que el romántico sea muy pesimista, muy oscuro, su mirada es tenebrosa, porque el romántico ansía, no es que ansía, pero como vive sumergido en esa angustia, no poder modificar la realidad, entonces lo que, cansado de vivir en un mundo así, lo que espera es la muerte. La muerte como una especie de descanso, como una especie de faro de luz al final del camino, como una especie de, ya está, se terminó todo y por fin va a descansar mi alma, para decirlo de alguna manera. Entonces, entonces la mirada del romántico es muy oscura. Ya yo lo explico en el próximo video con respecto al paisaje, el paisaje y el romántico, ¿no? Es muy importante el paisaje porque el paisaje era una prolongación del estado de ánimo del romántico. Bien, y estos hombres románticos, los personajes, son idealistas, luchan hasta la muerte por sus ideas. De hecho, el romanticismo produjo muchos personajes que mueren muy jóvenes. Los mismos autores comprometidos con la realidad han muerto, en su mayoría han muerto jóvenes, estos autores románticos. Es decir, hay un vínculo muy cercano, muy estrecho entre autor y personaje. No sé si fui claro esto. Es decir, estos hombres románticos quisieran vivir la realidad como las propone su propio ideal, pero no es posible. Entonces encuentran en la muerte una especie de descanso, de esperanza de luz, de final del camino en donde ya su alma por fin va a descansar. Bien, acá más o menos voy a terminar con la primera parte del video y sigo en la otra. No puedo subir uno porque son muy largos. Ahora voy a la otra parte. Nos vemos en el otro video, jóvenes. Perdón por el desorden que tengo atrás, pero en estos días no puedo salir a ningún lado, estoy repodrido de estar acá, no tengo ganas de hacer nada. Nos vemos en el próximo video. Se acabó todo, todillo.